en esta primera presentación de lo que voy a exponer hoy, con un agregado que no estaba tan presente, o estaba, pero de hecho pensábamos con Daniel Sasbón incluso hacer otro artículo, que es precisamente lo que en el marco de esa cultura mediática se produce en relación a las representaciones de esta pelea en una clave racial, en una clave de oposición de una raza latina, encarnada en Firpo, y una raza anglosajona, encarnada en Dempsey, lo cual también se vincula más o menos directa o indirectamente, digo, no me voy a meter en algo fino en ese sentido, pero a los imaginarios y las ideas antinorteamericanas, anti-yanquis, incluso antiimperialistas, que florecen también en el periodo, un poquito después sobre todo, pero que hay también una cierta resonancia. Bueno, entonces, comienzo entonces señalando que este proyecto, ahora voy a hablar del proyecto en general, parte de dos proyectos, en realidad, un proyecto colectivo que me tocó dirigir entre 2016 y 2020, que se llamaba Intelectuales, Prensa Periódica y Mundialización, el proceso de formación de una opinión pública sobre temas globales, Buenos Aires 1870-1940, que contó con otros 10 investigadores. De ese proyecto surgió un dossier que se publicó en la revista Prismas, y acá, si llegan a ver, se trata de tomar casos, tomar episodios que fueron a modo de incisiones sobre esa cultura mediática que se despliega en estas décadas, ¿no? De un primer momento en la Comuna de París que coincide con lo que voy a explicar ahora, con la llegada del telégrafo, que es el dispositivo que facilita, promueve esa nueva circulación de noticias internacionales, hasta como punto de llegada la Guerra Civil Española, pero en el medio con eventos muy heterogéneos, ¿no? Eventos del deporte, las hazañas de la aviación, el episodio de un supuesto, no de un supuesto, del robo de la Mona Lisa y las versiones sobre dónde estaba el robo de la Mona Lisa, en fin, distintos fenómenos, episodios, lo que llamamos momentos globales, porque tuvieron efectivamente reverberaciones globales, ¿no? Este proyecto lo continué ya como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, y lo que vengo a presentar acá entonces tiene que ver ya con uno de los resultados de mi estadía como investigador, que es este libro que estamos compilando con Martín Albornoz, que está ingresando ahora tras un largo trabajo de edición, porque tiene muchísimos capítulos. De hecho, una amiga que está llegando es autora de uno de los capítulos, Cecilia Gilmariño. Son 17 capítulos, es un libro, la conocen muy bien, es un libro voluminoso y que nos dio mucho trabajo, y bueno, estamos contentos de que estamos a punto de ponerle el punto final. Digamos, y el otro producto, la otra investigación que desarrollé en paralelo en el marco de la beca Humboldt tiene que ver con algo que evidentemente no voy a tratar acá, que es una investigación sobre las relaciones intelectuales y culturales del escritor bengalí Rabindranath Tagore con América Latina, pero el punto donde se conectan ambas investigaciones es que me interesa la figura de Tagore en el marco de un intelectual que se construye como intelectual, como celebridad global en el marco de esa cultura, de esa nueva cultura mediática, ¿no? Bueno, esta nueva cultura mediática opera a todas luces en un nivel global local. En un nivel global porque efectivamente se trata de una nueva modalidad de circulación internacional de noticias, que como decía, tienen el telégrafo y otras tecnologías conexas, por ejemplo, la reproducción industrial de fotos desde un poco después, desde fines del siglo XIX, bueno, y otras tecnologías y otros formatos asociados. En el caso de Buenos Aires es desde 1874 que el telégrafo coloca en una relación inédita, en una relación nueva, quiero decir, las modalidades de circulación de noticias. Esta investigación se conecta con una serie de investigaciones que se están dando en otros lugares, entre otras un libro más breve de Lila Caimari, que se llama Citizen News, un muy bonito libro de
sobre las noticias, se llama Noticias Eléctricas en la Argelia colonial, del historiador Arthur Acerá, bueno, y otros trabajos, el conocido trabajo de Roland Welsnumer, no lo pronuncio bien, también sobre el telégrafo, etcétera, etcétera. Entonces digo, es un proyecto global local, porque, y local global también, ahora diré algo sobre eso, donde, bueno, ese tejido de las redes telegráficas que se expande rápidamente será un vehículo de notable aceleración del flujo de noticias y de circulación de la información. Y hay, por supuesto, toda una discusión en relación con esto, porque no se trató tampoco de algo radicalmente nuevo, es decir, algo que no tenga también líneas de continuidad. Hay un debate sobre las líneas de continuidad. Por ejemplo, si pensamos en otro gran libro que es previo a la era del telégrafo, que es el libro de Víctor Goldgeld sobre la invención de lo nuevo en América Latina, él también trabaja con la circulación de novedades antes del telégrafo, y podemos dar muchísimos otros ejemplos, qué sé yo. Por ejemplo, para decir solo una cosa, cómo Alperín Dongui trabaja la noticia de la caída de Fernando VII y por lo tanto ese nuevo escenario político que se genera en la América hispana a partir de ese momento, etcétera, 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 de modo tal que no hace falta decir que la circulación internacional de noticias, o global o transnacional, etcétera, no era nueva, pero sí hay una serie de rasgos que colocan un estadio novedoso, digamos, ¿no? Un estadio que sí tiene cambios cualitativamente importantes. El telégrafo y sus tecnologías asociadas promueven la aceleración, cambia la velocidad del tráfico comunicacional, hay una virtual invención, decirlo de algún modo, ¿no? De la instantaneidad, o por lo menos de las noticias llegan con una diferencia de, en principio, pocas horas de haberse ocurrido, mientras que antes llegaban con semanas o meses incluso. Hay una dilatación geográfica, ese tejido telegráfico va a involucrar geografías otras que las habituales en el tráfico noticioso, que tenían que ver más con un tráfico transatlántico, ¿no? Donde Europa era el centro. Esto no quiere decir que Europa deja de ser el centro, de hecho Europa es en buena medida la vía a través de la cual, y hay algunas capitales como París y Londres que siguen concentrando, digamos, son arterias centrales de ese tráfico, pero al mismo tiempo ese lugar no obsta para que haya otras geografías. No sé si llegaron a ver, pero por ejemplo uno de los capítulos justo a mi cargo del dossier tiene que ver con las noticias de la guerra ruso-japonesa, una guerra que tuvo un enorme impacto en Buenos Aires y en otras capitales de América Latina. Digo, entonces, para mostrar un ejemplo de geografías otras, ¿no? Una intensificación del flujo, el flujo de noticias va a ser constante, diario, va a haber un repiqueteo continuo de muchas noticias, y todo esto coincide con una profundización del universo de lectores, ¿no? De los diarios del siglo XIX que tenían pocos miles de lectores, en este momento de ampliación del público lector se pasa a la prensa de masas que hemos conocido en el siglo XX. Entonces, la unidad mínima para observar esto son los diarios y en particular las secciones de cables. Por eso, insisto, este tipo de noticias, asunto del Congo, la cuestión de Marruecos, la guerra ruso-japonesa, la encontramos continuamente en estos diarios. Entonces, este es el ángulo local, porque además Buenos Aires tuvo algunas singularidades, en particular, como ha mostrado Lila Caimari en algunos de sus textos, algunos diarios que fueron muy poderosos, el diario La Prensa, el diario La Nación, diarios que se transformaron en polos informativos que irradiaron incluso más allá, bueno, que además, incluso para la historia intelectual o la historia literaria, fueron muy importantes porque es conocido, ¿no? Que fueron muy importantes en el desarrollo de la crónica literaria, la crónica modernista, etcétera, etcétera. Sabemos muy bien que Martí, Darío y muchos otros fueron corresponsales literarios de estos diarios, etcétera, etcétera. Y el otro ángulo para hablar de una esfera local es la esfera pública urbana. Entonces esta investigación, y sigo hablando todavía del proyecto en general,
tiene también una dimensión de historia urbana, en la medida en que son las ciudades, el espacio público urbano, el receptáculo donde se producen estas nuevas formas de conversación global. Por ejemplo, esta es una caricatura de Caras y Caretas, donde caracteriza a los lectores de la revista y unos son los lectores de actualidad extranjera, ¿no? Bueno, ¿de dónde surge esta investigación? Para tratar de conectar un poco con la presentación de Carlos. Bueno, efectivamente, mi tesis de doctorado, que es una tesis de historia intelectual, básicamente, pero en un capítulo en particular, en algún momento se me hizo evidente que no bastaba con trabajar con las conexiones entre intelectuales, los viajes, los escritores, las traducciones, etcétera, sino que había una densificación de las representaciones, porque esto es lo que trabajo en la tesis, ¿no? Las representaciones sobre el Oriente, lo que se entendía por Oriente y cómo van mutando del siglo XIX a los años 20, y bueno, y cómo ese momento de fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX fue muy importante, y fue muy importante allí la prensa como escenario de tramitación de algunos cambios. Para darles solo un ejemplo, la guerra anglo-bóer, que es de 1898-1901, despierta simpatías no del lado anglo, sino del lado de la resistencia, ¿no? Y lo mismo ocurrirá un poco después, la guerra ruso-japonesa también. Quiero decir con esto que entonces la mirada de cuño más decimonónico que homologaba o compartía la tesis de la misión civilizatoria de Europa sobre el resto del mundo, empieza a ser discutida, a veces tenuemente, a veces más frontalmente. Ahí lo tenemos a Martí, por ejemplo, discutiéndolo más frontalmente ya en los episodios de la invasión de Inglaterra a Egipto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es ese marco donde en este libro ocupaba un lugar apenas en un capítulo inicial, esta cuestión del lugar de la materialidad de la noticia como escenario también para la tramitación de perspectivas y visiones del mundo de diverso orden. Bueno, se desplegó en este proyecto que es un proyecto colectivo. Y diría que hay, básicamente, no voy a extenderme mucho más para hablar de todo el proyecto, si quieren, eventualmente se puede hablar un poco más, pero hay por lo menos dos ideas que busca, o dos cuestiones que nos interesa plantear en el libro. Por un lado, en el marco de la historia cultural de la prensa, en el marco de la historia de la prensa, que es un campo que uno lo puede ubicar un poco más ampliamente en el marco de la historia de las culturas impresas, en el marco de la historiografía sobre la prensa, que se ha desarrollado bastante en América Latina, en Argentina en particular, no estaba muy estudiado, no estaba casi estudiado, diría, precisamente la dimensión internacional, ¿no? Por ejemplo, un excelente libro que es casi fundador de la historia cultural de la prensa, que es el libro Silvia Zaita sobre el diario Crítica. Bueno, ella decía en algún lugar que iba a dejar de lado porque era una zona que no iba a considerar en el libro, etcétera, etcétera. Y un poco parecido ocurría con otros trabajos, ¿no? Entonces, una de las conjeturas del libro es que en el pasaje de una prensa decimonónica de tipo, esquematizo, ¿no? De tipo facciosa, que fue el tipo de prensa que primó en América Latina, ¿no? En México, en fin, una prensa mucho más orientada a respaldar caudillos, candidatos, etcétera, etcétera. Digo, en el pasaje de ese tipo de prensa, una prensa moderna, de noticias, que busca capturar mercados, que se diversifica en secciones, entonces que empieza con secciones de deportes, secciones de ocio, secciones de espectáculos, etcétera. Bueno, en ese pasaje a la noticia, que nunca es unilineal, ni dejaba de haber noticias antes, ni va a dejar de haber política o diarios con vocación política después, pero digo, en ese pasaje la noticia internacional tiene un lugar muy importante. Y en segundo lugar, nos interesa también discutir una noción sobre la cual se ha hablado, o se está hablando, o se está merodeando bastante, que es la noción de momento global, una noción que incluso está presente en algunos libros, por ejemplo, este libro, la compilación de Sebastián Conrad, y está implícita en otros, ¿no? Algunos libros sobre años globales, 1871, 1968, etc. Y nos interesaba tratar de decir algo más en relación a cómo entender
un momento global, y nos interesaba precisamente afincarlo en una lectura mucho más desde las materialidades que hacen a esos momentos globales. Concretamente, definimos provisionalmente a los momentos globales como momentos en los cuales, por efecto de dinámicas mediáticas, se producen conversaciones urbanas en general, aunque eventualmente no solamente, instantáneas y simultáneamente en lugares muy distintos, en ciudades muy distintas, ¿no? Ese sería un rasgo novedoso y que además tienen una dinámica casi de autopropulsión, ¿no? Esto lo conocemos muy bien. De hecho, muchas de las cosas que estoy diciendo les resultan familiares porque así ha sido nuestra cultura mediática, así es nuestra cultura mediática, aunque sabemos que también está cambiando en las últimas décadas, pero cuando digo lo de la autopropulsión es esta idea de que de repente uno sale a la calle y casi que es evidente que la persona con la que se cruza también ha leído o sabe o alguien le comentó de que, qué sé yo, asesinaron a Kennedy o etcétera, 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 ¿no? Bueno, digamos, entonces como momentos de impacto, aunque también nos interesaba tratar de mostrar de que no era solamente de momentos de impacto como el que acabo de decir, como grandes triunfos deportivos o asesinatos de políticos o triunfos electorales o etcétera, sino que había una estructura de más continua, a veces en una especie de bajo continuo, pero que no dejaba de alimentar esa conversación pública sobre temas globales, transnacionales, transurbanos, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, ahora sí voy a la segunda parte de la charla, que tiene que ver con este episodio en particular, que tiene obviamente unas características particulares, porque en realidad lo que nos interesaba en el libro es que cada capítulo después adopte un sesgo particular en función del propio episodio que trabaja, ¿no? Y evidentemente, bajo esta perspectiva se podrían hacer capítulos y capítulos de, qué sé yo, por ejemplo, uno que no tomamos, el hundimiento de Titanic, por decir algo, y muchas otras cosas, ¿no? En fin. Bueno, entonces, la pelea Firpo-Dempsey es una pelea que nosotros en el artículo, en el capítulo que hacemos con Daniel Sajón, lo estructuramos en tres partes, tres actos que tienen que ver precisamente con la temporalidad mediática. Por un lado, la construcción de la expectativa. Bueno, acá sí, para decir algo más de historia del deporte, el deporte moderno se está constituyendo y se está constituyendo además como un espectáculo, con agentes que lo propician, con empresarios. Acá también la figura del empresario del boxeo nos resulta seguramente familiar porque sigue circulando, incluso como figuras conocidas, ¿no? Bueno, entonces digamos que el campeón, que era el norteamericano Jack Dempsey, era ya una celebridad desde haber obtenido el título, y va a ser una figura importante también para la relación de la prensa norteamericana con el boxeo. Había, por supuesto, había antecedentes, pero Dempsey va a ser una figura muy importante en ese sentido. De hecho, aunque la pelea Firpo-Dempsey, la del 23, es llamada la pelea del siglo, otras peleas anteriores también habían recibido el mismo nombre. La pelea Dempsey-Williard de 1919, o la pelea Dempsey-Carpentier de 1921, etcétera, etcétera, etcétera. Te nombré recién, Cecilia. Bueno, y por supuesto había un fenómeno de público, un fenómeno de negocio, etcétera, etcétera. En Argentina, en cambio, el fenómeno del boxeo era más reciente y más errático en el sentido, no sé si la palabra es errático, pero un poco más difícil porque, no voy a entrar en eso ahora, pero el boxeo estaba prohibido, entonces las peleas eran semi-clandestinas o en una especie de clandestinidad permitida finalmente. Había debates en la prensa sobre si esto era realmente un deporte, y Argentina no fue el único lugar, ¿no? Entonces, Firpo tiene una carrera fulgurante porque en 1920 era un perfecto desconocido, y un poco por estas prohibiciones se va a pelear primero a Uruguay, después a Montevideo, y después va, a partir de algunos triunfos, se va a la meca del boxeo, que era Estados Unidos, ¿no?
Llega en 1922, le va bastante bien. Bueno, y junto con Firpo, digamos que Firpo es no solo una figura que impulsa el boxeo, sino que a través de él impulsa en buena medida, no es el único, el periodismo deportivo especializado en la Argentina y en otros lugares de América Latina, porque va a ser una figura importante también allí, ¿no? Por ejemplo, la revista El Gráfico, que algunas deben conocer, fue una revista importantísima, que tuvo un alcance latinoamericano. Hay gente, y me incluyo, que casi que aprendimos a leer con la revista El Gráfico. Bueno, la revista El Gráfico se hace una revista especializada en deportes a partir, en buena medida, no solamente, porque surge en 1919 con una revista de variedades que tenía en las fotos un lugar importante, pero rápidamente se va haciendo, se especializa en deportes y le va muy bien ahí y tiene una serie de características que han sido trabajadas, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, esta expectativa se va a ir construyendo a través de ciertas estrategias y ciertas retóricas de la expectativa de los medios. Por ejemplo, 3 semanas antes, el diario Crítica decía en un artículo: jamás ha sido esperada una lucha con más inquietud y recelo. El breve plazo que nos separa de la inexorable fecha terminará por extinguirse y esa interrogante permanecerá en nuestros espíritus hasta que el telégrafo nos comunique la noticia. ¿Quién a quién? Todos los acontecimientos políticos, comerciales, sociales y deportivos han sido relegados a un segundo término. Y cada día que transcurre se hace más visible la preocupación y la incertidumbre. ¿Quién será capaz de detener esa ola humana que se volcará en calles y paseos esperando febrilmente la noticia? La nerviosidad y la inquietud dominarán a todos, sin distinción de clases ni edades, y estaremos todos pendientes del telégrafo que esa noche nos parecerá más lento y lacónico que nunca. La idea del telégrafo lacónico era un tropo muy, muy repetido. Bueno, nada, y insisto, ¿no? Por ahí esto de la expectativa del resultado, a la luz del lugar evidente que tienen los deportes hoy en día, nos puede parecer muy familiar, pero en este momento es un fenómeno que apenas está esbozándose, ¿no? Y que tiene además algunas particularidades que lo distancian de nuestra actualidad deportiva, digamos, ¿no? En fin, pero en los días siguientes hay una especie de goteo informativo que va produciendo un acumulado de expectativas. Una sola semana se espera del match, se intensifica la expectativa por el match Firpo-Dempsey, se aproxima la más sensacional lucha deportiva de los últimos años, 3 días más de intensa expectativa. Es indescriptible la expectativa que ha despertado el gran match de mañana. Mañana, bueno, la noticia va escalando, ¿no? Sí, en algún lugar había ese miedo, ¿qué pasa si llueve, etcétera? Bueno, dentro de pocas horas, etcétera, etcétera. Bueno, en ese marco, además, el diario, y sobre esto también podríamos hablar mucho, va a ser como sabemos, la superficie del diario daba para muchas cosas, tenía muchos géneros, muchos formatos distintos. La noticia se va duplicando o va derivando en otros formatos, por ejemplo, en este concurso de dibujos infantiles abierto a la comunidad, hay niños que mandan dibujos sobre la pelea, o por supuesto publicidades que también recogen la resonancia que está teniendo este tema y se sirven de esa resonancia, etcétera, etcétera, para publicitar cosas que a veces no tenían nada que ver con el boxeo. Bueno, y también todo esto va a favorecer nuevos formatos periodísticos. Insisto, así como el deporte moderno y el espectáculo deportivo moderno se está asentando en este momento, también se están asentando ciertos géneros periodísticos, ¿no? Por ejemplo, el periodista especializado en deportes. En ese caso, por ejemplo, el diario La Razón contrata a 2 especialistas norteamericanos. En Estados Unidos ya había mucho más periodismo especializado en deportes. Y dicho sea de paso, y eso sería otro ángulo a explorar o a desarrollar más, esta pelea favorece también una zona de conexión entre el periodismo argentino y norteamericano en el marco de lo que ha sido conocido, ha sido llamado o se piensa como una exportación de algunos formatos periodísticos de Estados Unidos, que era efectivamente también
la vanguardia del periodismo moderno, ¿no? Como sabemos. Entonces, bueno, la opinión de los especialistas, ¿no? Consultados en esta. La mayoría de los profesionales pronostican el triunfo de Dempsey, opiniones de críticos de boxeo, y acá había una galaxia, ¿no? Aquel que opinaba que Firpo tenía que encarar de este modo la pelea, el otro que decía tiene que esperar, bueno, en fin. Y también, así como había especialistas, los diarios hacen eco de los no especialistas. Esto inundaba o circulaba por muchos segmentos sociales, ¿no? Lo que Buenos Aires piensa, hablan artistas, marinos, boxeadores, luchadores, aristócratas. Acá, las señoritas telefonistas. Una entrevista. ¿Les interesa el futuro match de box entre Firpo y Dempsey? Muchísimo. ¿Leen las noticias que al respecto se publican? Ahora no leemos otra cosa que eso. Ni aún con las obligadas novelitas, nada de novelas ahora. El box, etcétera, ¿no? Bueno. Y otra cosa interesante dentro de las muchas que se pueden señalar de estos formatos periodísticos, es otro elemento que también a quienes consumimos hoy en día y en nuestras vidas noticias sobre deportes, nos resulta familiar, que es el interés en la minucia, absoluta minucia. ¿Qué hizo Dempsey? ¿Qué hizo Firpo? ¿Qué comió? Si vio a la novia o si se peleó con ella. Si, nada, la alimentación, si en realidad está un poco enojado, un poco triste. En fin, todo aquello que hace a lo que se conoce como cultura de las celebridades, pero llevadas a un paroxismo en algunos casos, ¿no? Realmente eso, había una excitación muy grande en relación con esto. Ahora bien, les estoy mostrando cosas de la prensa argentina, pero creo que ya se imaginan de que no solo, por lo que decía al comienzo, esto no solo se registraba en Argentina, en otras partes del mundo, bueno, dense pasea la anterior, ¿no? En otras partes del mundo se seguía con mucha atención la pelea. Esta es una caricatura, un dibujo de Caras y Caretas que reflejaba la expectativa, una expectativa exagerada, como siempre, de Caras y Caretas, una expectativa que iba más allá del mundo incluso, interplanetaria. Pero bueno, esto se refleja efectivamente en los diarios del mundo, ¿no? Diarios franceses, el Petit Journal, pero también, por ejemplo, diarios de Argelia. Los diarios, para citar otro caso, si bien diarios de Argelia escritos en francés en el contexto colonial, el diario berlinés Volkszeitung, un diario de Estonia, para mostrar simplemente la amplitud del alcance, diarios chinos, y acá uno podría pensar que probablemente era una de las primeras veces que en China se tenía noticia de un argentino o de un latinoamericano, porque efectivamente había un grado muy, muy avanzado de penetración en lugares donde todavía no había una circulación tan aceitada de noticias globales e internacionales. Y acá una anécdota, en un barco, en un diario de la comunidad japonesa en Honolulu, hay un suelto que habla de un wrong Firpo. Había alboroto en un barco porque de repente detectan que había un Luis Firpo. Y entonces todos se dicen, está Firpo, y al final no era. Ahora bien, y esto fue así, en particular en América Latina, la pelea tuvo un enorme eco, ¿no? Ahí no se ve muy bien, pero en algunos países de América Latina, por ejemplo Bolivia, la pelea fue realmente la que abre un espacio para el boxeo que hasta ese momento no tenía lugar. En otros países sí había ya una cierta trayectoria, pero por ejemplo en México hay una notable, consulté los diarios mexicanos, había un notable interés también, la noticia escala a la tapa, lo mismo en Perú, lo mismo en Brasil, bueno, etcétera, etcétera. Por ejemplo, la revista limeña Aire Libre que era una revista deportiva, escribía lo siguiente: todas las miradas convergen al punch de Luis Ángel Firpo, por supuesto, exagerando, ¿no? Pero de todos modos me parece interesante la cita.
Y no hay una sola neurona en las tierras de Sudamérica que no se concentre en el empeño de ver desplomarse de su pedestal a Jack Dempsey, el hoy campeón mundial de box. Esta es la nueva locura del siglo. Atrás queda la edad renacentista con su cortejo de obras portentosas. Atrás el romanticismo de Hugo. Atrás el realismo de Solá. Atrás la literatura enferma de toxicomanía. Atrás la devoción al oriente milionochesco. Atrás las inquietudes que en la Tierra fueron durante 20 siglos guerras, cataclismos, descubrimientos, pestes. Hoy domina la sugestión troglodita del puñetazo. En la prensa, en el club, en el hogar, en los trenes, en el rincón solitario de la selva, allí donde dos hombres se reúnen y hablan, allí no se comenta ni se discute de otra cosa que de box, y dentro del box de Luis Ángel Firpo, a quien la fantasía popular adorna de virtudes extrañas, consagrándole poderes y fuerzas casi sobrenaturales. Alguien más equilibrado en sus juicios, que era José Carlos Mariátegui, que no tenía además una particular devoción ni por el boxeo ni por Firpo, de todos modos ejemplifica con esta pelea un fenómeno que sí le interesaba, que era la nueva velocidad de las comunicaciones. Leo rápidamente la cita de Mariátegui, de un artículo que además tenía que ver con el internacionalismo, pero que justamente buscaba fincar el internacionalismo en la nueva dinámica comunicacional. Bueno, dice Mariátegui, el progreso de las comunicaciones ha conectado y ha solidarizado hasta un grado inverosímil la actividad y la historia de las naciones. Se da el caso de que el puñetazo que tumba a Firpo en el ring de Nueva York sea conocido en Lima, en esta pequeña capital sudamericana, a los 2 minutos de haber sido visto por los espectadores del match. 2 minutos después de haber conmovido a los espectadores del Coliseo norteamericano, ese puñetazo consternaba a las buenas personas que hacían cola a las puertas de los periódicos limeños. Recuerden este ejemplo para dar a ustedes la sensación exacta de la intensa comunicación que existe entre las naciones del mundo occidental debido al crecimiento y el perfeccionamiento de las comunicaciones. Las comunicaciones son el tejido nervioso de esta humanidad internacionalizada. ¿Cuánto habría tardado Einstein en otro tiempo para ser popular en el mundo? En estos tiempos, la teoría de la relatividad, no obstante su complicación y su tecnicismo, ha dado la vuelta al mundo en poquísimos años. Yo creo que leí la misma cita el año pasado cuando me tocó hablar sobre Mariátegui, pero bueno, la traigo a colación ahora para esto. Bueno, entonces, en los diarios latinoamericanos hay realmente una gran resonancia, un gran eco, y aquí es donde, y esta era otra de las cuestiones que quería traer, acá es donde se cristaliza una representación vinculada a Firpo y Dempsey como expresiones de una lucha de razas y de una oposición entre la América sajona y la América latina, ¿no? Dice el Universal de México, leo rápidamente, indudablemente a esta lucha se la considerará como una ocasión que pruebe la superioridad o la inferioridad de la raza latina sobre la raza sajona, mientras que, de nuevo, Aire Libre decía, el triunfo de Firpo tendrá enorme repercusión moral en todos los pueblos latinoamericanos. Bueno, entonces, yo creo que acá, y esto es lo que les contaba, que eventualmente estábamos pensando hacer un artículo específico sobre esto, es interesante porque precisamente desde mi subdisciplina de origen, la historia intelectual, hay muchos trabajos sobre el latinoamericanismo intelectual, etcétera, pero a la luz de esto y de otras expresiones que podemos ver en la cultura de masas, en la industria de masas, se puede pensar también en un latinoamericanismo o en un antiyanquismo y hasta en un una sentimentalidad antiimperialista en un universo más amplio que el de intelectuales, por ejemplo, en este tipo de representaciones que se dan entre el norte y el sur, etcétera, etcétera. Paso al segundo acto rápidamente. La ansiedad por el instante, lo llamamos con Daniel Sajón, porque la pelea colocaba un reto, un nuevo reto a esa nueva cultura mediática de la cual hablé al comienzo, ¿no? Que tenía que ver con una ansiedad efectiva por ver, como contaban algunas citas, lo más rápidamente posible quién había ganado. Ese era el dato que se quería conocer desde Nueva York. Entonces los diarios se esfuerzan, y así se presentan, por tratar de acelerar la velocidad de la noticia, ¿no? Por ejemplo, el diario La Nación, en sus notas previas, decía cómo anunciará el diario La Nación el resultado del match, y contaba que había contratado 2 servicios de telégrafo directamente desde el ring a el diario,
pero además, en algo mucho más novedoso, había contratado un ingeniero para tratar de captar las ondas radiofónicas y por lo tanto, captar antes el resultado del match desde la estación radiofónica en Estados Unidos. La radio era muy, muy nueva, era de 1920, apenas estaba esbozando, y todo esto la Nación buscaba prolongarlo en una modalidad que sí tenía más que ver con esta cultura mediática desde por lo menos 2 décadas antes, que era la proyección al espacio público de noticias que se proyectaban, por ejemplo, con luces o con letreros. Entonces, estaba pensado que si se proyectaban luces rojas, era que había ganado Firpo, y si se proyectaban luces blancas, no, al revés. Luces blancas sería Firpo, luces rojas sería Dempsey, y desde un edificio alto, el Palacio Barolo de la Ciudad de Buenos Aires, también se transmitirían estas, para de nuevo tratar de satisfacer esa ansiedad por ver quiénes habían ganado. Bueno, todo esto está explicado por la Nación, esos esfuerzos, y así se presentaban. Nunca antes un diario hizo un esfuerzo semejante, etcétera, etcétera. Y lo interesante, esto se encuentra también en diarios que no eran de Buenos Aires, por ejemplo, el diario El Universal de México. También el Universal de México se autopresentaba como que estaba haciendo un esfuerzo periodístico, etcétera, etcétera, etcétera. Otros diarios, como La Razón, incluso mostraban el diagrama de nuevo, líneas telegráficas que surgían desde el mismo ring, desde el mismo estadio de Polo Grounds, y muy rápidamente viajarían a La Razón, todo esto con mapas de cómo circularía la noticia, etcétera, etcétera, etcétera. Decía La Razón: gracias a dicha combinación, las noticias serán enviadas telegráfica y cablegráficamente desde el ring hasta este diario instantáneamente. Bueno, todo esto acompañado de otro fenómeno que tiene que ver con esta nueva cultura mediática, que fue, bueno, la Argentina también, el diario de la Argentina también anunciaba su modo de cobertura, las multitudes que rodean los edificios de los diarios. Y esta era una escena que no fue privativa de esta pelea, sino que se daba seguido. Cuando había alguno de estos globos mediáticos, la gente iba a los diarios, no esperaba que al día siguiente o a unas horas que se imprimía el diario, sino que iba a los diarios a enterarse. Los diarios eran no solo el edificio donde se hacían los diarios, sino verdaderos lugares, nodos comunicacionales y sociales también. Bueno, no voy a entrar en eso, pero hay trabajos recientes que muestran, por ejemplo, que además daban una serie de servicios a la comunidad de los diarios, pero bueno, los diarios, las multitudes rodean a todos estos diarios. En Buenos Aires en particular, los diarios estaban muy concentrados en una zona muy en el centro de la ciudad, en la Avenida de Mayo, o sea, la principal arteria que comunica con la Plaza de Mayo. Por ejemplo, el diario La Prensa tenía un gran edificio sobre la Avenida de Mayo. Bueno, y lo interesante es que esta búsqueda por acelerar la noticia va a dar a fenómenos de malentendidos. En Buenos Aires se anuncia que ha ganado Firpo. Ustedes saben, no, sí, creo que no sé si lo dije suficientemente, pero el que triunfa es Dempsey finalmente, más allá de la escena de que Firpo quita del ring a Dempsey en el segundo round. Dempsey triunfa, pero entonces llega la noticia de que ha triunfado Firpo y estallan las celebraciones. Entonces la Nación se apresura a sacar una nueva edición a las 12 de la noche. Dice: cuando todavía no se habían desvanecido el comentario público suscitado en algunos lugares por una errónea información periodística que señalaba a Firpo como vencedor, la Nación, esa especie no halló mayor asidero, porque fue lanzada cuando ya la Nación había dado la versión exacta de lo ocurrido. Bueno, y lo mismo ocurrió en otros lugares. En ese sentido, en el sentido de lo que acabo de decir, a la Nación parecía importarle mucho más que quién había ganado. En definitiva, había ganado Dempsey, había perdido un argentino. Le importaba mucho más el triunfo periodístico. La Nación había corregido un dato erróneo y entonces estaba muy orgullosa de haber transmitido rápidamente eso. Este tipo de confusiones se vio en otros lugares. Por ejemplo, en Santiago del Estero, un radioaficionado creyó escuchar una comunicación dando cuenta del triunfo de Firpo,
Un rumor que se difundió desde el hotel en el que se alojaba mediante bombas de estruendo y que se desparramó como un reguero en la ciudad. Según consignaba el diario local El Liberal, el público estalló en vítores organizando una gran manifestación. De acuerdo a la crónica, media hora después se supo que las cosas habían pasado a la inversa, pero la multitud se negaba a creerlo. Lo mismo ocurrió en Bariloche, donde, según otra crónica, un malintencionado habría disparado ex profeso bombas de estruendo recibidas como señal indicativa de la victoria del pugilista argentino. La jubilosa reacción del público había, sin embargo, trocado en incrédulo desengaño por el penosísimo efecto causado más tarde al saberse la verdad, bueno, y otro tanto en Tucumán, donde la noticia del triunfo había sido, también había tenido impacto. Bueno, y voy al tercer acto, un acontecimiento multimediático, porque lo interesante de esta pelea en particular es que efectivamente en el proyecto nosotros trabajamos fundamentalmente con prensa, ese es nuestro objeto, y de hecho cerrarlo en 1940 tiene que ver con que ya en la década del 30 la radio ocupa un lugar mucho más central y por lo tanto reconfigura un poco los modos de circulación de las noticias. La radio ocupa un lugar casi obligado, por lo menos en muchos hogares. Entonces acá hay algo novedoso, porque efectivamente en esta pelea se da una convergencia de distintos soportes mediáticos, ¿no? De hecho, las historias de la radio en Argentina suelen empezar en 1923, precisamente, por ejemplo, una historia de Andrea Matallana, mencionando que la pelea Firpo-Dempsey fue un disparador. ¿Y por qué? Bueno, porque la radio también daba la posibilidad de una aceleración de la noticia. Acá voy a traer a colación un conocido relato que algunos deben conocer de Julio Cortázar, publicado en La Vuelta del Día en 80 Mundos, donde narra el episodio. Dice Cortázar: en 1923, los argentinos escuchamos en transmisión casi directa desde el Polo Grounds de Nueva York el relato del combate en que Jack Dempsey retuvo el campeonato mundial de peso pesado al poner fuera de combate a Firpo en el segundo round. Yo tenía 9 años, vivía en el pueblo de Banfield, que es conurbano bonaerense, y mi familia era la única del barrio que lucía una radio caracterizada por una antena exterior realmente inmensa, cuyo cable remataba en un receptor del tamaño de una cajita de cigarros, pero en el que sobresalían brillantemente la piedra de galena y mi tío, encargado de ponerse los auriculares para sintonizar con gran trabajo la emisora bonaerense que retransmitía la pelea. Buena parte del vecindario se había instalado en el patio con visible asoramiento de mi madre, y el patriotismo y la cerveza se aliaban, como siempre en esos casos, para vaticinar el aplastante triunfo de aquel que los yanquis habían llamado el toro salvaje de las pampas. Además está decir el pandemonio que se había armado en el patio de mi casa, con las informaciones espasmódicas que mi tío recibía por las orejas y estertoraba por la boca. Bueno, efectivamente, a partir de esta gran expectativa, por ejemplo, hay un fenómeno de ventas de aparatos de radio, se ofrecen publicidades, ocasión única para comprar su receptor de radio, etcétera, etcétera. Bueno, ya voy terminando. Lo interesante es que en este momento del despliegue de estas nuevas tecnologías, no dejaba de haber, como vimos, confusiones y no dejaba de haber asincronías. Por ejemplo, asincronías que tenían que ver entonces con que había llegado la noticia del resultado, pero no se sabía cómo había sido la pelea. Entonces, en los días siguientes empiezan a llegar noticias que empiezan a aclarar cómo había sido la pelea y, entre otras cosas, empieza a circular la idea de que Dempsey había ganado de mala manera, de que había sido incluso un robo la pelea por esto de que el conteo, que los periodistas lo habían ayudado a retornar a Dempsey al ring, etcétera, etcétera. Entonces empiezan a circular ideas sobre la hidalguía de Firpo. Eso ya circuló de modo bastante temprano, la idea de que había dado un combate muy digno, pero directamente después se hablaba de parcialidad, e incluso acá se vuelve a un poco la idea de un antinorteamericanismo y de un sesgo
en ese sentido. Bueno, pero como les decía, también hubo otros fenómenos mediáticos con otras temporalidades distintas, y la foto que todavía viajaba por vía física, a diferencia, por unos años más, después la foto va a poder ser transmitida, recién llega el 2 de octubre de 1923 y dispara una nueva carrera por ver quién es el primero que publica la foto. El diario Crítica la publica, viaja a Montevideo, porque había llegado por barco, va en una avioneta, un reportero, a buscar la foto y a ser el primero que la publica, y que mostraba algo que se había leído mucho sobre eso, pero esta era la imagen que lo atestiguaba, la efectiva caída de Dempsey fuera del ring. Otro tanto va a ocurrir con el fenómeno de la película. Se empieza a hablar, hay una película, y era muy habitual en las peleas, que haya una película de la pelea, ¿no? Y entonces había también mucha expectativa porque la pelea revelaría la verdad de lo que había ocurrido. Entonces, de nuevo, gran expectativa con la película. Por ejemplo, el diario La Nación, acá se anuncia en Estados Unidos, la película, después la película va a ser una de las 10, ubicada como una de las 10 más importantes proyecciones del año 1923. El cronista de La Nación en Nueva York escribía lo siguiente: a pesar de que han pasado 2 días desde que tuvo lugar el encuentro entre Firpo y Dempsey, los diarios continúan dedicando varias de sus columnas a la descripción del match. Y en los subterráneos, restaurantes y otros lugares se oye discutir con frecuencia el asunto. La discusión se ha reanudado sobre todo porque se han visto las películas del encuentro. Al pasarse el fin del match, ha quedado demostrado que fue imposible en todo momento seguir el desarrollo del encuentro por más cerca que se estuviera del ring. Porque lo que no conté es que es una pelea muy fuerte, muy salvaje, donde Firpo cae 7 veces y Dempsey 4 en apenas 2 rounds. Entonces, bueno. Otro tanto decía el enviado de Crítica sobre la película. Desde que existe otro enviado de La Nación decía: los cronistas deportivos examinan y vuelven a examinar la película del match de Polo Grounds y encuentran siempre algo nuevo. Nunca antes de ahora una cinta cinematográfica ha sido de tanto valor. Y el diario Crítica, ya esperando la llegada en Buenos Aires de la película, que también venía por barco y por lo tanto demoró varias semanas, el 11 de octubre se decía: estamos a las puertas del estreno de la sensacional película Match Firpo-Dempsey. Crítica decía: desde que existe el espectáculo cinematográfico, nunca ha despertado el estreno de una película una expectativa tan inmensa como la del Match Firpo-Dempsey. Las circunstancias únicas en que se ha desenvuelto la pelea entre los 2 primeros peleadores del pugilismo mundial, los comentarios apasionados y hasta contradictorios que nos ha transmitido el cable, mantienen el espíritu público en una tensión tal que no es necesario estar provisto del don profético para augurar que cuando este film se estrene, nuestras salas de espectáculo tendrán que habilitar localidades en el mismo vestíbulo. Público y exhibidores nos asedian constantemente, inquiriéndonos la fecha en que llegará aquí la que se llama ahora la película del siglo. Bueno, y efectivamente la película fue un éxito de público, se estrenó en muchos lugares, etcétera, etcétera. Y bueno, y con eso termino. Simplemente decir una cosita más para terminar, sobre todo pensando en varias de las cuestiones que sé que trabajan muchos aquí, en particular en el Ibero. Trabajamos mucho sobre conexiones transnacionales, sobre circulaciones. Yo mismo trabajo mucho, pero lo interesante o lo que trata de aportar el libro y también otras investigaciones, por ejemplo, el mencionado libro de Lila Calmari, es pensar qué tipo de conexión radicaba en una noticia, ¿no? Y cómo la estructura del fenómeno noticioso pudo vehiculizar distintas ideas, distintos imaginarios, distintos formatos. En este caso, en el caso que traté de presentar aquí, aunque lo hice brevemente desde ese ángulo, es el latinoamericanismo tramitado por esta vía mediático-deportiva. Bueno, muchas gracias.